todos, ¿sí? Sí, las vi. Mm, Eso no sé, pero los presento a todos. Sí, sí, ya los tengo. Me los... Todo esto. No. Estos son los trabajos este de Pamela, este de Andrea, pero que es la mitad. No, estuvieron trabajando muy, muy bien, muy aplicados. Bueno, bárbaro. Por... ¿Mm? Sí. Está dando entrada, no sé cuánto habrán por Zoom. Siempre hay muchos. Y que, claro, serán dos comisiones, 2 o 3 comisiones de casuística. Son dos acá. Termina y se gana, están ahí. La verdad que entre el Zoom y vernos nada que ver. Yo recién me encontré con Adrián, yo un grupo de supervisamos con unos colegas de mi ciudad y nunca lo había visto. ¿Será que nos vemos todos los lunes por medio? Bueno, ¿De dónde sos? Yo soy de Corrientes. Ah, de Corrientes. claro. Bueno, claro, yo vi que Adrián que se impactó de verte. Digamos. Sí, porque yo le decía, son tan distintos, se ven en la pantalla. Sí, sí, es verdad. Hay dos personas de Corrientes que están en un grupito clínico conmigo. Emiliano. Emilio. Emilio Fernández. Sí, Emilio. No, Ahora está medio. se escucha todo. Emilio y una chica que entró ahora. Son los dos de Corrientes. Sí, Corrientes y el asistente. Ahí, bueno, arrancamos. Somos algunos acá y otros en el Zoom. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en nuestro quinto taller de tesinas. Lo que fue una idea en la pandemia, bueno, cada vez se va consolidando más a lo largo de los años. Yo soy Marcela Molinari, soy la encargada de organizar el taller y, bueno, soy miembro de la escuela, diplomada del ICDEVA de hace muchos años y también consejera de estudios del ICDEVA. Este año pensé, para presentar el taller, lo pensé con un nombre, la formación del analista. Antes que nada, bueno, quiero agradecer que seguramente están en el Zoom a Marina Recalde, a Betty Nagorni, a Lebreglia, obviamente a Graciela Broski, siempre dispuestas a trabajar y a pensar ideas para generar que las tesinas sea algo más fluido en el instituto. También quiero agradecer a Matías Mazota, que no está, pero que, bueno, arma los flyers y
y ante mis pedidos cambiar, siempre está dispuesto. A Gonzalo también agradecerle que siempre también está dispuesto a participar. Bueno, les voy a presentar a quien me acompañan. Conocerán a Adriana Luca, ella es miembro de León, del MP, y es la responsable del área de tesinas. Y para esta ocasión hemos pensado en 3 participantes que han terminado su tesina y que próximamente se van a diplomar, que ellos son Mariano Calderó, cuya tesina se llama Los Fundamentos en la Técnica, después Pamela Vides, su tesina se llama Historia de un matrimonio, algunas reflexiones sobre el amor femenino, y Andrea Yankelevich, cuya tesina se llama El hombre de los lobos, interpretaciones y reinterpretaciones del caso, diagnósticos diferenciales para el historial freudiano. Después cada uno de ellos nos va a contar cómo llegó a este proceso a la experiencia de escribir la tesina. Nosotros hemos tenido, digamos, antes un encuentro en donde, bueno, cada uno estuvimos charlando a ver cómo fue su experiencia singular de la escritura de la tesina. Bueno, les había dicho que había pensado para este taller hablar de la formación del analista, muy sucinto y a modo absolutamente de introducción. ¿Cómo se forma un analista? Y lo primero que tenemos que pensar es en el trípode freudiano, digamos. El análisis personal, el control, y Freud nos dice, el estudio de la doctrina, el estudio de los textos, es decir, el trabajo epistémico sobre la doctrina psicoanalítica. Es en Análisis terminable e interminable, en la página 250, donde Freud nos da una indicación muy interesante. Y él se pregunta, ¿cuál es la aptitud ideal que hace falta para la profesión, para formarse como analista? Y él contesta, lo primero que contesta es su propio análisis, tener la firme convicción de la existencia del psicoanálisis, del inconsciente. Y también después agrega 2 dimensiones, la supervisión, el control y el estudio de los textos, que en este último nos vamos a basar. Lacan después conservó esta trilogía de Freud, pero la trastocó bastante. Para hablar de la formación del analista me voy a situar en la proposición del 67, donde él da cuenta de la formación del analista, pero ya no lo hace como Freud, es la creencia del inconsciente, sino que habla del sujeto supuesto saber, que es la transferencia, digamos, a la entrada del análisis. Pero también habla en la proposición del 67, también en la salida, digamos, proponiendo en el 67 la finitud del análisis y también la demostración, el pase. También da cuenta Lacan de la cuestión del control, ¿verdad? De la cuestión del control, y hay, si ustedes quieren, digamos, tomar nota, una conferencia de Cristian Albertí del año pasado, que es sobre el control. Esa la pueden escuchar o ver en YouTube, en el canal de Leol, está ahí, en donde ella habla de los efectos del control. Y ahí ella da cuenta, la cuestión más importante para una escuela es suscitar el deseo de control a partir de la ausencia de obligación. Por supuesto, no tenemos obligación de controlar, pero como dice Lacan, esto se nos impone para la formación. Así que bueno, las invito a la conferencia. Pero vayamos al estudio de la doctrina, como dice Freud. Sabemos que en la proposición del 67 Lacan va a hablar del cártel, el dispositivo del cártel como órgano de la escuela, donde supongo que todos lo conocerán, si no nos preguntan, de qué se trata un cártel, de 4 más 1. En un cártel cada uno estudia un tema de forma igualitaria frente a un trabajo a realizar, no habiendo estructuras jerárquicas. Se conforma de 4 integrantes más 1, que no garantizan el grupo, es un grupo de trabajo, se garantiza la diversidad, la singularidad de cada uno, de cada quien, y no está inmerso el saber universitario.
Entonces, podemos hablar del cártel como un lazo asociativo privilegiando la transferencia de trabajo. Es esto lo que hoy estamos haciendo. Pero también tenemos el instituto, que es lo que nos convoca, donde los lazos también se potencian, donde ustedes, participantes, armamos una red de enseñanza, donde la lectura de los textos, la casuística, los testimonios clínicos son imprescindibles para el recorrido singular de cada uno y para la formación del analista, para formarnos como analistas. Partiendo en el Instituto de los Propedéuticos, la enseñanza común, digamos, en los propedéuticos de cada uno va armando en el instituto su lazo con los textos, con el recorrido de textos que quien... Pero estamos para la tesina, digamos, estamos hablando de la tesina. ¿Qué investigamos? ¿Qué es investigar, digamos, en psicoanálisis? Los textos psicoanalíticos, tenemos a mano nuestros textos psicoanalíticos, Freud, Lacan, Miller, Elie Laurent, digamos, y toda la producción de libros y de los analistas de la escuela y de otras disciplinas también. Entonces, partiendo de estos textos, tenemos que tomarlos, cómo estudiamos, cómo investigamos. Partimos de los textos, buscamos, sudamos, leemos, preguntamos, vamos para adelante, vamos para atrás, comparamos los conceptos, eh, los ponemos en tensión, le preguntamos al texto, los comparamos con otras disciplinas, y todo ese movimiento, digamos, va a dar un resultado. El resultado va a ser como un nuevo saber para cada uno. Uno quiere investigar, escucharemos a los participantes, investigamos un tema y después de dar algunas vueltas, varias vueltas, llegamos a un saber nuevo, que no hace falta y no es el saber, una elucubración, sino que es, Lacan decía en el 23 algo que me resonaba en el seminario 3, digamos. Entonces, hice una conexión entre un seminario y otro seminario. Eso es nuevo saber, digamos, para cada uno, para cada quien. Entonces, la tesina, concebimos que la tesina da un saldo de saber, que va a quedar expuesto en los participantes. Entonces, ahora, las cuestiones formales. ¿Qué es una tesina? Es un trabajo de investigación derivado de los recorridos teóricos de los años del ICDEVA. Y un recorrido que ha suscitado en ustedes algún tipo de preguntas, algún tipo de pregunta y que se va intentando dilucidar a lo largo del recorrido del ICDEVA. ¿Qué es una tesina? Una propuesta escrita. Hay que escribirla. ¿Cómo se comienza? Esto es lo que nosotros sugerimos. ¿Cómo se comienza? Formulándose una pregunta. ¿Por qué Lacan hablaba, no sé, o la diferencia del cuerpo en el estadio del espejo y el cuerpo en el seminario 20, digamos? ¿Por qué? Bueno, eso es muy largo la cosa, pero bueno, ¿por qué Lacan hablaba de par letra y por qué habla de sujeto? ¿O qué fue pasando en el... Después la idea es acotar. O yo recuerdo, digamos, hace un montón de años, cuando hice el ICDEVA, había 3 ensayos, digamos. Y uno de mis ensayos era el más allá del principio del placer y relacionarlo con algo de Lacan. Pero me fui a 1920 a Freud. Y ahí leí el texto y armé, con algunas preguntas que aparecieron, armé un texto. Y eso para mí fue realmente un antes y un después, un saber nuevo. Después de ahí arranqué, bueno, con otras cuestiones. Entonces, ¿cómo se comienza? Formulándose preguntas. Y el texto es la argumentación de la respuesta. El texto que ustedes van a escribir es, me respondo lo que me hay preguntado. Características, tiene una estructura determinada, presentando una coherencia interna. Obviamente que las partes, lo que ustedes conocen, una carátula, un título, una introducción acerca de lo que van a plantear, el planteo del problema o la hipótesis, la hipótesis que tiene, por qué, bueno, los objetivos,
siguiendo los textos de Freud, voy a investigar sobre el desarrollo, que sería escribir acerca de las preguntas que me hago en la introducción. Hola. Y las conclusiones, que las conclusiones era comprobar si pudieron ser contestadas o no las hipótesis. Esto es pequeñísimo, digamos, lo que quería traerles es que si hablamos de la formación del analista, el estudio de los textos freudianos, freudianos, lacanianos, políticos. La doctrina, uno tiene que pasar una y otra, y bueno, y sigue pasando casi toda la vida por los textos, digamos, estudiando, investigando, sin ningún, esto como ofrece el ICDEVA, como a la carta que quiere decir, vía el deseo de cada uno, digamos, quiero investigar sobre psicosis ordinaria. Habla, esto puede ser un tema de tesina. Lacan habla de psicosis ordinaria, ¿en dónde? ¿O es una invención mileniana y de dónde aparece? Y bueno, y ahí se arma la tesis, tesina. Entonces, les voy a presentar a Mariano, Pamela y Andrea, que ellos nos van a dar sus testimonios de la experiencia, digamos. Y después, Adriana Luca, que es la responsable de las tesinas, les va a dar como las cuestiones más formales y no tan formales, digamos. Así que empezamos con Mariano. Dale. Hola. Bien, en principio, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo armé un pequeño escrito con dos preguntas que nos hicieron en los encuentros previos al taller. Son cómo se llega al tema y cómo fue el proceso. Bien. Yo inicié el cursado del ICDEVA en 2019, luego de haberme graduado de la universidad el año anterior. En ese tiempo la situación, tanto a nivel global como país, era otra, por lo que podíamos viajar todos los meses a cursar. En otras palabras, todavía no era posible, o al menos eso se creía. Después yo me enteré que Miller hablaba sobre esa modalidad desde los inicios del siglo, pensar en lo virtual o lo híbrido. Ese año transcurrió sin dificultades, mientras en mi ciudad empezaba mis prácticas como profesional, más no en el consultorio, sino en instituciones. Los cambios llegaron un año después, en 2020, con el inicio de la pandemia. La forma de cursado se volvió virtual por el resto de mi paso por el instituto, lo que trajo cambios en las presentaciones de enfermos, en las clases y, a su vez, en la casuística presentada por los demás participantes. Allí se introducían algunas preguntas, la mayoría dirigidas hacia la posibilidad o no de sostener los análisis de forma virtual y de qué manera hacerlo. Por otro lado, yo también iniciaba mis prácticas en el consultorio, ya con todas esas dificultades que se mencionaban. Yo no conocía, si se quiere, a excepción de mi análisis personal, otra forma de hacerlo que no fuera desde la virtualidad. Esto, de alguna manera, también se extendía hacia el cursado mismo. Me hacía algunas preguntas. ¿Cómo es posible que un cursado virtual, desde la comodidad del hogar, evitando viajes largos, a veces desde otros países, resulte más agotador que el presencial? Ujú. Claro. Esto, Bueno, eh, esto me llevó a preguntarme justamente por algunas cuestiones técnicas que se replicaban en los talleres de casuística. Cámara, medio de pago, ¿se retoma la presencialidad una vez que las restricciones caigan? ¿Es posible que algo se mantenga de forma virtual a pesar de la posibilidad de la presencia? ¿Qué implicancias tiene esto en la dirección de una cura? Estas preguntas acompañaron esos 2 años de cursado virtuales. Una vez que este terminó, mi interés por la tesina no fue inmediato, es decir, no pensaba todavía en escribirla. Ya en el 2022, habiendo observado los efectos que generó la vuelta a la presencialidad, cierta urgencia por las reuniones, por la presencia de los cuerpos, estas ganas sí aparecieron, por lo que me empecé a interesar más por cómo se hacía. Existían, a pesar de esto, varios temores. ¿Qué podría tener para decir alguien que recién está iniciando su práctica? Empecé entonces a ingresar en los distintos talleres de tesina que se iban dictando. En especial destaco uno donde, si no me equivoco, Inés Sotelo tocó el tema que tanto me detenía, disipando así una de mis mayores preocupaciones hasta el momento. Dijo, hoy Marcela mencionó algo de esto, dijo que no era necesario proponer algo inédito, no teníamos que convertirnos en autores, sino que se trataba del testimonio de un recorrido.
Es allí donde me puse a trabajar. El tema de mi tesina, así lo pensaba, estaba decidido. Preguntarme sobre los análisis virtuales y la técnica. Es así como inicié el contacto con Adriana Luca, quien en el transcurso de algunos días me presentó a mi directora de tesina. Esta última me recomendó lecturas e inicié el trabajo. Si bien ya había realizado un trabajo final en la universidad, el inicio del proceso también me hizo descubrir un estilo de trabajo y escritura propios. Esta no resultó fácil, en tanto uno convive con distintos compromisos, ya sean laborales, personales, etc. Mientras que en el proceso existen impases, lo que desembocó en momentos de mucha producción con otros donde la misma era casi nula. Si bien fue necesario pedir una prórroga para la entrega de la tesina, el proceso nunca se detuvo. El primer paso fue la lectura y es allí donde me di cuenta de que, si bien el tema estaba relacionado con la técnica en psicoanálisis, la pregunta iba mucho más allá de la cuestión de la virtualidad. Es por eso que inicié realizando una lectura exhaustiva de los escritos técnicos en Freud, incluso los que versan sobre la hipnosis, para pasar luego a Lacan. En ese proceso me di cuenta de que la pregunta no era sobre el psicoanálisis y lo virtual, sino sobre el psicoanálisis. Sobre cómo fue el proceso, durante el inicio de la escritura me serví mucho de tener una colega, esto no sé si será posible acá en Ciudad Chica, sí, con quien cursé el ICDEA. Con ella nos sentábamos a escribir y leer, aunque los temas sean bien distintos. Tener a alguien como interlocutor ayudó también a sortear las primeras barreras que frenaban la producción. Con el tiempo, ella dejó la escritura, es decir, abandonó la tesina, pero su presencia fue para mí muy útil. Una de las cuestiones en las que más colaboramos fueron aquellas tan engorrosas para nosotros, las metodológicas. Estas últimas, debo decir, no son tan exigentes como podrían serlo en otros ámbitos. Si bien son necesarias para presentar el plan de tesina, con el cual iniciaría el tiempo de producción de un año para terminarla, al menos en mi caso no fueron un gran inconveniente. Allí sirvió la presencia del director, que lejos de detener la producción, me lanzaba siempre hacia adelante, no me dejaba quedarme en la duda, aunque también hacía las correcciones que creía pertinentes. Creo que el mismo efecto tuvo esta figura en la escritura. Más que una orientación teórica, en mi caso, fue una forma de poner freno a mis cavilaciones constantes, algo que de alguna manera también forma parte de mi estilo. Al exceso de escritura en varios puntos también, es decir, una forma de direccionar hacia la reducción y el avance, no querer decirlo todo. Por otro lado, y evidentemente esto habla de que la pregunta que estaba en el corazón de mi tesina se extendía a otros ámbitos, participé de algunos cárteles mientras la realizaba. De ellos, aunque no los haya hecho con esa intención, pude extraer mucho para la escritura, como así también presentar fragmentos del recorrido de la tesina, dándoles otro tinte en distintos espacios. Esto también me llevó a participar como oyente de distintos seminarios diurnos de la EOL, donde el tema en el que se basaba era justamente la atención virtual. Ya hacia el final del proceso, la prisa se fue adueñando de la situación. Quería terminarlo, enviar la versión final. Recuerdo haber hecho los últimos retoques estando de vacaciones en la playa. Tal era el apuro, era momento de concluir. Luego de la entrega de la tesina, tuve que esperar poco tiempo, 3 meses, para que me notifiquen que la misma estaba aprobada. Actualmente, como dato, estoy cursando el segundo año de la maestría en clínica psicoanalítica de la UNSAM. A diferencia de lo que encontré en el ICDEVA, supongo que al tratarse de una maestría, los requerimientos metodológicos son muchos mayores. Allí se cursan materias destinadas a eso, otorgándole mucha más relevancia. Bueno, hasta ahí. Así que bueno, buenísima, buenísima. Buenísimo, Mariana. Bueno, la vamos a escuchar a Pamela ahora. Bueno, en principio agradecer la invitación, estoy súper chocha de que podamos compartir acá y estar con ustedes y bueno, contarles un poco mi recorrido. Yo terminé el ICDEVA en el año 2023. Honestamente yo no pensé que me iba a estar recibiendo este año. Postergué bastante la idea de realizar la tesina porque no tenía en mente ningún tema que me interese, ninguno. Sí, a mí me sucedió como al principio como mucho pudor de escribir y después como esa cosa de, bueno, plantear algo original y no sé qué y como que uno se empasta ahí. Entonces, bueno, al principio me sucedió eso, no tenía ningún tema en mente y después ninguno, y los que me aparecían, ninguno me interesaba lo suficiente como para ponerme a escribir y ponerme a investigar sobre eso.
Sí sabía que seguramente iba a ser algo articulado a alguna película o alguna serie. A mí me gusta mucho el cine. De hecho, mi tesina de grado tomé la película Relatos Salvajes, y a partir de ahí quedó como un gusto en mí por tomar series y películas y cuestiones del cine. Me gusta mucho, me parece muy, muy rico lo que uno puede extraer de la articulación entre el psicoanálisis y el cine y el arte. En el año 2024, el año pasado, por cuestiones de la práctica, de los controles y hasta del análisis, les diría, empiezan a surgirme un interés y una pregunta en relación a las mujeres. En ese entonces era particularmente articulado al estrago de la relación madre-hija. Y después en eso que nos sucede a todos, que empezamos leyendo, entrando por una lectura y terminamos en otras cosas, del estrago mi lectura y el interés viran hacia el amor femenino. Y ahí es como encuentro en la biblioteca de mi casa un libro que nunca había leído, que no era mío, yo no lo compré, lo compré mi marido, que es un libro que se llama El amor y lo femenino, de Laura Russo y Paula Vallejo. Lo empecé a leer, quedé alucinada, no podía dejar de leerlo, no podía parar de leerlo, así que se los recomiendo. Y esa lectura es como a mí me lleva a recordar Lógicas de las vidas amorosas de Miller y, por supuesto, las contribuciones a la psicología de Freud, que son 3, sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, esa es la primera, después sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa y el tabú de la virginidad. Esos 3, él los compila bajo el nombre de Contribuciones a la psicología del amor, lo pueden encontrar en el tomo 11 de Amor Rortu. Bueno, hasta ahí yo consideraba que con lo teórico, con el marco teórico, estaba bastante completo, pero me faltaba la unidad de estudio como el objeto que iba a analizar. Como les decía, yo no quería hacer algo teórico solamente, entonces venían a mi mente millones de películas y series que había visto, pero ninguna me terminaba como de convencer. Hasta que me acordé de una película que había visto hacía mucho tiempo y que, debo confesar, cuando la vi lloré a mares y cada vez que la veo lloro, y que en ese momento que la vi pensé, tengo que hacer algo con esta película en algún momento. Y es la película Historia de un matrimonio. Es de 2019, está en Netflix con Adam Driver y Scarlett Johansson, actorazo. Si no la vieron, véanla, es hermosa. Bueno, y así fue como titulé mi tesina, Historia de un matrimonio, algunas reflexiones sobre el amor femenino. Bueno, todo el trabajo de la tesina está centrado en el personaje femenino y me pregunté acerca de 3 cuestiones. La primera era sobre el estatuto del amor en el personaje femenino de la película. Después, poder ubicar las coordenadas que habían producido, a mi entender, un viraje, una ruptura en las posiciones que estaban aceptadas por ambos partners y que produce un vuelco con efectos distintos en cada uno de ellos, y yo intenté ubicar lo que sucedió en el personaje femenino. Todo es en el personaje de ella. Y por último, si había y cuáles eran las contribuciones a la psicología del amor femenino. Yo propuse una metodología que me permita leer e interrogar los conceptos teóricos a partir de las escenas que seleccioné. Mi idea no era hacer un psicoanálisis aplicado, considero que también eso es algo que hacemos, por ejemplo, en la práctica cuando tenemos un paciente. Esto sí para mí fue muy importante, la selección de escenas. No tomé toda la película, sino que escogí algunas escenas. Y procedí metodológicamente a partir del método indiciario, que es un método que retoma Freud, que con Miller podríamos decir como proceder por los detalles o los indicios, los divinos detalles. Utilicé esa metodología. Finalmente, debo confesar que me costó mucho llegar al mínimo de páginas. Por ahí acostumbrada a los escritos de carteles o de las jornadas o de la presentación de algún caso, que son escritos mucho más breves, a mí me costó mucho llegar al mínimo. También me costó mucho al principio acotar la bibliografía, como también lo que quería investigar, porque al principio esto que les decía, empezás a leer y después vas a leer otra cosa, y como en ese automatón como no termina nunca. También hubo en ese entonces, porque entré por el estrago, después por el amor femenino, después me interesaba el goce, después me interesaba el super yo, como que de pronto me interesaban un montón de temas también, era infinito y nunca me podía sentar a escribir. Por eso, si yo puedo transmitirles algo como sugerencia, escojan un tema, un objeto de estudio y un marco teórico, una bibliografía.
no toda, como decía Mariano. Es lo más difícil por ahí, pero es lo que también creo, o en mi experiencia, lo que posibilita que uno se ponga a escribir. Entonces, bueno, esto yo lo decía así, el tema, el amor femenino, el objeto de la película con las escenas y la bibliografía a la que les mencioné, que fue Miller, las contribuciones a la psicología de amor de Freud y el libro del amor femenino. Después, por supuesto, se va ampliando la bibliografía, pero bueno, tener como algo base. Bueno, y para terminar, a mí me quedaron cuestiones pendientes, que es un punto en el que quedo con mis conclusiones, que es indagar un poco más sobre el aspecto superyoico que se juega en la vida amorosa y el resto que a mí me quedó con la escritura de la tesina. Me gustó mucho escribirla, fue una experiencia que para mí fue muy linda. Y el resto que a mí me queda es un interés particular por la escritura, así que yo no me puse a hacer la maestría, la voy a hacer en algún momento, pero me gustó mucho y me inscribí a un taller de escritura. O sea, como que el psicoanálisis a mí me sirvió como para investir otras cosas de la vida y bueno, así que en esas estoy. Muy bien. Bueno, y escuchamos a... Bueno. No sé si escucharán cada uno cómo fue el recorrido, absolutamente singular. Si Mariano se preguntaba por la práctica, la técnica, la práctica, la técnica, bueno, la escuchamos a Pamela que, bueno, vía o el análisis o el llorar en exceso con la película, no se sabe bien qué, pero esto llevó a, entonces, esto, cada uno con su dato singular, que es esto, está bien logrado, digamos que los tres han podido lograr esto, el detalle, que es un divino detalle de por qué accedieron y cómo pudieron llegar a la tesina. Bueno, ahora escuchamos a Andrea. Ante todo, gracias. La verdad que no me imaginaba que iba a estar acá nunca, en este lugar, pero bueno, un poco mi historia por el ICDEVA. Yo empecé en el 2008, después dejé, retomé, creo que en el 2020, me agarró la pandemia como todos, y tuve la suerte de que luego se hiciera presencial, lo que me facilitó justamente encontrar el tema que voy a tratar hoy, que es el hombre de los lobos, que yo hice el taller cuatrimestral en ese momento. Y el taller lo que me produjo realmente, bueno, amo a Freud, amo la lectura de Freud, me da mucho placer ir y volver, ir y volver. Y durante el cuatrimestre que lo daba Leonardo Gorostiza, nos quedamos como cortos, ¿no? Como que faltaban diagnósticos, cosas por resolver. Fue muy hermoso todo el taller, pero faltaban cosas, ¿no? Y de ahí surgió la idea, ¿no? Porque yo dije, bueno, yo termino el ICDEVA y voy a terminar la tesina, porque digo, no voy a dejarme siempre ahí como una asignatura pendiente. Y dije, bueno, vamos por ese lado. Bueno, la idea surge a partir justamente del taller, y lo que a mí me motivó es los distintos diagnósticos que hace Freud en su texto. El texto maravilloso del hombre de los lobos por el hombre de los lobos, que lo conseguí gracias a Mercado Libre, un libro antiquísimo, y llegar a Miller, ¿no? Cómo Miller da vuelta, cómo lo que hablaban antes, el juego de los tres autores, ¿no? Freud, Lacan y Miller están entrelazados. Todo lo que acá puse esto no lo estoy diciendo, estoy hablando. Cómo juegan entre ellos. Y llegué haciéndome la pregunta, porque la pregunta es fundamental. Para mí, el tema de mi tesina, luego de escribir la propuesta, pierdo una nieta y escribo en soledad. Eso me impulsó mi psicoanálisis, y esa soledad interior hizo de que me movilizara y que pudiera escribir, que yo tampoco sé cómo pude escribir, cómo estoy hoy acá, pero tenía fuerzas. Se las debo a Bloom. Y bueno, y así comencé paso a paso, de a poquito, y como decían los chicos,
el texto tiene que ser coherente, ante todo, ¿no? Sencillo, no pretender que uno va a descubrir nada nuevo, está todo escrito, pero darle una vuelta a eso que está escrito, lograr algo distinto, algo que entusiasme, algo que sea fácil de leer. La pregunta que yo me hice, ¿cuáles eran los fenómenos clínicos que permitían considerar el caso como una psicosis ordinaria? De ahí empecé a hacer todo como, bueno, analizar las categorías clínicas primero, porque bueno, si no sabemos cuáles son las categorías clínicas, no podemos ir para adelante. Todo fue muy metodológico y diríamos, el método me llevó a que el trabajo fuera surgiendo. Ojo, tenía momentos que tiraba todo, decía, justo estaba leyendo un libro de Paul Auster, que justo había muerto en ese momento, y que en el libro ese, que ahora no me voy a acordar el nombre, él cuenta cuando empieza a escribir, y le escribe las cartas a su novia, él está en París, y yo digo, bueno, si Paul Auster tardó esto, yo por qué no voy a tardar un tiempo en escribir. Y digo, bueno, no soy nadie al lado de él, pero digo, bueno, me voy a dar mi tiempo. Y me di mi tiempo y llegué en los plazos adecuados. Yo había escrito una tesina también para la universidad y bueno, usé las normas APA que a mí me funcionan muy bien, entonces es como muy orientativo. En mi caso, no sé, no lo recomiendo para todo el mundo, pero a mí me sirvieron. ¿Qué más les puedo decir? Realmente para mí fue una felicidad enorme poder terminar esta tesina y responder después de tantos años de estar en la escuela, ir y volver, darle un final, que tampoco es un final. Continuaré en de hecho continúo haciendo talleres, es decir, continúo siempre en marcha. Bueno, muy bien. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, y ahora escuchamos a Adriana Luca, que ella es la responsable del área tesina. Bueno, ¿qué tal? Estoy aquí para responder preguntas, pero antes quiero aclarar una cosa. Tanto Mariano como Pamela, como Andrea, han pasado por mí. Digamos, la primera entrevista para hacer la tesina la hacen conmigo como responsable de las tesinas. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de organizar, a veces vienen con los temas muy claros, digamos, y no hace falta darle muchas vueltas. Otras, en la conversación, vamos armando lo que podría ser el tema de la tesina, que puede ir cambiando o agregando cosas, como decía Pamela, en el transcurrir de la escritura. Vos también te pasó lo mismo. Es decir, es el primer pantallazo, es la primera idea y a partir de ahí, yo como los derivo a un director o una directora, que son docentes del ICDEVA, le terminan de dar la vuelta. A veces ya está muy claro lo que quieren y hay que rápidamente ponerse a trabajar. Estas tres personas que hemos invitado, les quiero decir que han hecho muy buenas tesinas y por eso fueron elegidos. Están dentro de lo que nosotros llamamos tesinas destacadas, que cualquiera, digamos, que necesite saber, a ver cómo se escribió, cómo se hace, puede recurrir a Gonzalo, que es nuestro secretario de Batecinas, a quien le pueden solicitar, de acuerdo al tema que ustedes están investigando, si hay alguna tesina que más o menos responde a lo que ustedes quieran. Es decir, que por eso ellos están acá, porque están dentro de las tesinas destacadas.
Otra de las cosas que me parece importante, y insisto en esto, que es lo que más cuesta, es la escritura. La escritura es lo que más cuesta, son entre 40 y 60 hojas, páginas, con lo cual es bastante lo que hay que escribir. Pero lo más importante es no salir de la ruta principal, ¿no? Es decir, es muy tentador. Uy, encontré esto, encontré esto, encontré esto. Entonces uno se dispersa y no puede seguir la ruta principal, digamos, ¿no? En donde, por supuesto, cuando estamos en ruta, puede haber choques, desviaciones y demás, y por eso recomiendo mucho esto de no tratar de querer abarcar todo, como acá también fue dicho, es porque primero que todo no se puede, segundo que responder también a lo que ustedes han aprendido, digamos, en el ICTEVA, en los cursos que están haciendo. No querer pensar en la ultimísima porque está de moda, no, no, no. Quedarse con lo que ustedes trabajaron. Por eso también a muchos los alivia decir, saber eso. Porque no se trata, como decían, de un saber nuevo, sino con aquellos que fueron, con aquellos que fueron aprendiendo, lo que les fue interesando. Y además, la base para ustedes es el ICDEVA, que es lo que cursan 3 años, ¿no? Y que tiene también un límite en la transmisión, porque no se llegan a los últimos seminarios. Estamos llegando al 17, más o menos, y puede haber alguna referencia al 20, supóngase. Pero no es, si ustedes no lo trabajaron, los seminarios de Lacan son bastante difíciles, hay que leer y releer. Miller siempre nos ayuda, pero también hay que leer y releer. Entonces, les sugiero eso para las tesinas, de no querer abarcar más de lo que hasta donde ustedes llegan. Otra cuestión es que ustedes saben que hay un documento que se llama Los Principios para la Tesina, que pueden pedir en el ICDEVA, donde les dan digamos, un poco los lineamientos de cómo armar una tesina. La otra cuestión es que muchas veces el año no alcanza por distintas situaciones. Problemas, bueno, ya sea de distinto tipo, y me han solicitado postergar un poco la entrega de la tesina. En general, no he tenido inconvenientes en decirle sí, porque lo que nos interesa es que la tesina pueda ser terminada. Si necesitan 1 mes o 2 meses más por distintas situaciones justificadas, se les otorga. También les quería recordar que previo a empezar la tesina, ustedes hacen un proyecto. Ese proyecto abarca 2, 3 páginas donde ustedes plantean sobre qué tema quieren trabajar, si han pensado sobre algún caso clínico, la articulación, ¿no es cierto?, con el caso, la bibliografía que ya vienen pensando, etc. Es una cosa breve. Esto es prácticamente un tema administrativo. Ustedes se lo mandan a Gonzalo, queda registrado que ese día ustedes lo entregaron y entonces a partir de ahí tienen 1 año para trabajar. Ese proyecto ustedes lo van pensando, pero lo terminan de armar con la directora o el director que les tocó, como para poder entregarlo, y una vez que
están de acuerdo que ya está como para entregarlo, lo mandan a LIC de Vaticinas y, como les digo, tienen un año para trabajar. Bien, me parece mejor ahora responder a las preguntas, a todas las preguntas que ustedes quieran hacer desde acá o desde el Zoom. Escucharlos, a ver si qué inconvenientes o qué preguntas se les van armando como para empezar una tesina. Es un taller, digamos, para conversar entre todos. Están invitados. Ahora voy transmitiendo. Bueno. Voy avisando. Por ahora esto es para los relatos de la tesis. Bueno. Andrés, muy lindo los testimonios. Betty, espectacular los testimonios. Que eso viene bien, Bueno, acá hay una consulta de Andrés Rosenthal. Dice, los tres mencionaron que en algún momento se trabaron en la escritura. ¿Cómo hicieron para salir de eso? ¿Inspiración, disciplina? Bueno, ¿alguien quiere contestar? ¿Inspiración, disciplina? Disciplina. No sé. Me parece que te pusiste más en la disciplina. Sí, seguramente. Creo que me trabé. Ahí. Creo que sí, porque ellos no escuchan lo que yo te dije. Lo repitan la pregunta y responden después. Entonces la pregunta era... ¿Cómo hicieron para, digamos, destrabar el tema de no poder escribir? ¿Fue más inspiración o disciplina? Ok, bueno, repito la pregunta, fue cómo hacer ante las trabas en la escritura, si fue inspiración, disciplina. Una buena pregunta, la verdad que no sé si podría contestarla. Creo que las trabas fueron no en la escritura en sí o no provocadas por problemas de escritura, sino por factores externos que me impidieron, digamos, otras preocupaciones que surgieron y que no... Dije, bueno, tengo que prestarle atención a esto más que a la escritura. Y después sí creo que va más por el lado de la disciplina, de decir, bueno, basta, hay que ponerse a trabajar porque los tiempos apremian. Creo que también surgió esta cuestión que aparece siempre cuando uno está cursando este tipo de cosas, que es el miedo ante la falta de tiempo, justamente, que cuando los tiempos apremian, bueno, uno dice, bueno, basta, tengo que salir de este impasse. Sí, a mí mis mayores momentos de traba fue cuando entraba a leer y me iba en lecturas. Entonces era como, bueno, esto como dice Mariano, como que era un momento de decir, bueno, hasta acá, digamos. Por ahí también iba compaginando un poco con la lectura del Hueso de un análisis de Miller, que habla como de la reducción de la acotada. Entonces como que me venía todo eso al tiempo a la cabeza y era como, bueno, o sea, tengo que acotar, tengo que escribir sobre esto y... También, que fue por ahí mi problema, el tema de llegar a la cantidad de páginas que no podía, era como, bueno, ponía la idea y eran 3 renglones y yo decía, no puede ser, necesito escribir 5 hojas de esto. Entonces era como, bueno, ok, voy a escribir y si se terminó, se terminó. Y por esto que también decía Adriana, porque por ahí uno entra como, bueno, no, tengo que escribir 5 hojas y como con esa cosa, entonces terminás escribiendo un montón de cosas que nada tienen que ver con nada. Entonces, bueno, me parece que también eso, largarse a escribir y lo que salga. Y después en algún momento vuelve otra cosa y uno vuelve a bueno, eso me funciona a mí. Andrea. Bueno, para mí, sobre todo la disciplina. Yo llegaba a momentos que tenía el escritorio que se caían los libros de la cantidad de textos y dije, no puedo abarcar tanto, ¿no? Porque hasta encontré de Oscar Mazzotta que habla del hombre de los lobos y digo, no se puede tanto. Y creo que en eso es empezar a limitar, ¿no? Limitar un poco el trabajo y decir, bueno, trabajo con estos autores, estos no, estos sí y no desviarse, y en eso sí es realmente la disciplina, ¿no? De no irse por las ramas. Yo escribí muchas hojas porque el texto realmente es muy rico, hay mucho para hablar sobre el hombre de los lobos, pero bueno, no podía escribir otro libro yo de mi autoría sobre el hombre de los lobos, así que bueno, empecé a reducir un poco. Y
Sí, y también yo le agregaría, obviamente disciplina, pero también es como puro deseo. Deseo es el motor para hacerlo, digamos, porque algunas veces sí es cierto, pero la disciplina, si es estricta, me revienta el deseo, digamos. Entonces, de lo que se trata es, bueno, deseo como motor. Sí. O si quiero repetir. ¿Querés acercarte? Dale, te invitamos a que... Ah, bueno, dale, ahí. Buenas. No, quería preguntar cuándo se puede empezar a escribir, porque por ejemplo, a mí me queda todo un año de cursada de IDEA, entonces pensaba, bueno, en paralelo se escribe la tesina o tengo que esperar terminar para poder empezar a escribir. Eso era. Mira, eso me lo han preguntado muchas veces. Yo, como sé que escribir lleva su tiempo, y hacer las dos cosas al mismo tiempo quizás se hace problemático, sugiero esperar un tiempo, esperar un tiempo. Por ahí, si recién entran en el tercer año, suponte, bueno, por ahí a mitad de año, pedir la entrevista hasta que yo, bueno, pueda tener la entrevista contigo, derivarte a un director, ya como terminando el ICDEVA porque hay que estudiar en todos lados, entonces, y estar más tranquila para dedicarse a la escritura. Me quedó algo de lo que les estuve diciendo, que una vez que terminan, después del año, envían la tesina terminada a ICDEVA Tesina. Gonzalo me avisa que llegó tal tesina, entonces yo busco 2 evaluadores. Las tesinas tienen 2 evaluadores, ¿no? Bueno, ellos son los que dicen aprobado o desaprobado. En general, salvo que sea un desastre, no se rechazan. Puede pasar que algunas tesinas les falte una vuelta. Marcela tuvo una experiencia. Se reformula, se vuelve, que se reformulen algunas cosas que por ahí no quedaban como para aprobar la tesina. Es decir, se les da esa posibilidad. Una vez que están las 2 evaluaciones, yo le informo a Gonzalo que están entregadas las 2 evaluaciones, se las mando y Gonzalo se las envía. Puede ser que en las evaluaciones haya sugerencias que a ustedes les sirve para seguir trabajando con el tema o marcándoles algún error, digamos, o sugerir otra bibliografía si ustedes quieren seguir trabajando el tema. Hay evaluaciones que son muy completas, otras más acotadas, pero también puede pasar esto. Como muchos de ustedes quieren seguir con la maestría, es como que se los invita, ¿no?, a que sigan el camino en la maestría sobre ese tema que les ha interesado y que puede seguirse. Bien. Igual esto siguiendo con lo de Adriana, que es cierto que hace falta de un tiempo, de una pausa para retomar, tal vez si a vos te interesa un tema en particular, qué sé yo, síntomas histéricos, vas haciendo el recorrido del ICDEVA y el material que vas escuchando, que vas tomando, bueno, es mi técnica, ustedes son... Yo me lo pongo en un Word, digamos, síntomas histéricos, Word. Entonces hice este seminario con no sé qué y tengo esta bibliografía, lo pongo ahí. Tal vez no para en este momento ponérmela a estudiar, pero sé que la tengo, digamos. Y voy recortando aquello que después quizás deviene en la tesina. Eso puede ser. Tenemos. ¿Qué incidencia del propio análisis influyó en el escrito? Y nos preguntan por el Zoom qué incidencia del propio análisis incidió en el escrito.
Si ustedes quieren relatarlo, pueden hacerlo o no. Va, algo Pamela Sí. nos dijo. Por ahí, en mi caso, la incidencia fue más por el lado del interés en el que yo andaba en ese entonces. Y después sí puedo decir que me ayudó mucho con el tema de lo primero que a mí me pasaba, que era el pudor. Me daba mucha vergüenza, mucho pudor escribir. Bueno, eso creo que me ayudó. Sí, yo quiero decir que he escuchado en las entrevistas que algún tema que se estaba trabajando en el análisis despertó el interés de investigar desde otro lugar, ¿no? Entonces hay incidencia del análisis. Claro. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, no sé si en la temática influyó, pero sin duda, como yo atravesé también mi análisis, que era presencial en la virtualidad, me hizo pensar mucho en la cuestión del cuerpo, de la relación con mi propio cuerpo, por ejemplo, y de cómo también una vez que las restricciones de la pandemia caen, digamos, como que eso me despertó algo también. Creo que no es sin el análisis eso. Y también para cortar con algunos frenos que yo en particular también tengo fuera de la cuestión de la escritura, de la tesina, además, como también para animarme con algunas cosas, creo que sin duda eso me ha empujado, me ha dado como un empujón, así que en realidad, al principio decía como que, pero en realidad sí, hubo mucha incidencia de mi análisis en la escritura y en haber hecho el recorrido. Claro. Andrea, ¿vos querés decir algo? Era- Yo creo que sí, siempre hay incidencia en el análisis de uno. En mi caso, bueno, alguna que otra pregunta directa, ¿no? Sobre el tema, porque, bueno, es la misma persona la que dio el taller. Pero bueno, sí, hay incidencia. Uno tiene que estar con todas las pilas puestas para escribir, ¿no? Y para estar bien, está bueno estar en análisis, ¿no? Para poder en otros temas, ¿no? No fueron temas relativos a mi escritura, pero bueno, sí, obviamente que ayudó. Bueno, antes de finalizar el cursado tenemos un periodo para iniciar. O el año que transcurre es a partir de presentar el proyecto inicial. A ver, sí. Periodo para iniciar. O el año que transcurre es a partir de presentar el proyecto. A la pregunta de si el proyecto se entrega, digamos, después de terminar la cursada o hay un tiempo. No, ustedes eligen en qué momento quieren empezar a hacer la tesina. No hay una indicación precisa, ¿no? Así como algunos esperan, digamos, no se sienten, digamos, una vez terminado el ICDEVA, quieren darse un tiempo, otros quieren hacerlo rápidamente, apenas terminado, o tomando la pregunta de, de esta participante, poder hacerlo junto con el ICDEVA. A veces son necesidades también, eh, digamos, curriculares, porque en algunos lugares, ustedes, la mayoría son del CIM, necesitan ese diploma, digamos, para entregar para algún concurso, alguna situación en las instituciones en las que están ustedes, entonces quieren hacerlo lo más rápido posible. Sí. Es necesario tener una idea o se puede ir en completa desorientación. Y si se puede pedir o sugerir un director particular de tesis. Bueno, respecto de la entrevista inicial, preferentemente se espera que mínimamente se tengan una idea del tema sobre el que quieren investigar.
Lo que podemos hacer en la entrevista cuando están un poco desorientados es, bueno, darles algunos elementos para que se arme la pregunta. La segunda era... Si había algún director, se puede pedir. Bueno, yo les digo una cosa. Durante un tiempo se elegían los directores, digamos, la tesista. En este momento lo que optamos es por tener una lista de docentes a los que vengo insistiendo y preguntando quiénes pueden ser directores o evaluadores, porque todos están muy ocupados, estamos muy ocupados, y entonces hay una lista de docentes que se ofrecen. En este momento tengo una lista renovada de docentes que se han ofrecido o para evaluar o para dirigir. En algunos casos muy particulares y con razones muy justificadas, si hay una transferencia ya de trabajo muy establecida, bueno, se acepta que se haga con ese docente, ¿no? Muchas veces pasa en un cártel que vienen trabajando el tema con determinado docente, entonces si el docente está de acuerdo en continuar ese trabajo vía una tesina, no voy a decir, no, tengo que darle, no, no es una cosa de rigidez, pero hay una lista. ¿No? Dale. Sí. Era justo en relación a eso, si alguno de los tres compañeros quisiera contar cómo fue el trabajo con el tutor, el intercambio. Bueno, ¿quieren contarlo? Yo lo que puedo contar es que tuve una experiencia muy buena. Tampoco fue una cuestión de que yo le mandaba todo el tiempo, digamos, como escogí, pero tal vez por un estilo mío, digamos, de hacerlo como lo hice con mi tesina de grado de la facultad, entonces iba mandando como avances. Entonces, bueno, del proyecto de la primera parte y después la segunda parte, y con la tesis así, y ella me iba enviando las devoluciones, pero la verdad que mi experiencia fue muy buena, estuvo siempre que yo necesité o que me trabé o por ahí para recomendar mi bibliografía. Igual yo tenía como ese marco, no me quería mover demasiado de ahí, pero mi experiencia fue buena. Personalmente yo estaba pasando, ya les comenté, un momento especial y decidí directamente mandar la tesina hecha, ¿no? Porque lo hice en soledad, es decir, fue mi elección. Y tuve una reunión una vez terminada donde tuvimos que ajustar algo de las conclusiones, pero la verdad que fue muy, muy gratificante. Estaba muy contenta, mi tesista estaba muy contenta con el trabajo y bueno, fueron 2 reuniones con las que tuve, pero bueno, era algo mío personal. Bien, yo fui nombrando un poco cómo fue el proceso con la directora. Eh, a mí me sirvió mucho por ahí las indicaciones más fuera de lo teórico, que iban por el lado de como, bueno, no, yo me ponía a dudar mucho, me acuerdo que le mandaba audio como, che, y si agrego esto, y si leo esto, y como, no, bueno, dejate joder. Eh, claro, entonces creo que me sirvió por ese lado, digamos, una orientación más por ahí. Por ahí, como también comentaba que tenía una compañera con la que me juntaba a escribir y demás, vi que su director, por ejemplo, todo lo contrario, como que la puso a leer mucho en una lectura que obviamente no sé, esto es lo que yo vi, de lo que yo pude observar de su experiencia. No sé qué dirá ella, por eso que como que la detuvo más que la empujó. Entonces ella terminó dejando, no digo que haya sido por eso, pero como que se quedó mucho en algunas cuestiones de los primeros pasos, que como
puso como investigar, bueno, ¿qué es un concepto? ¿Qué querés decir? Tal vez tenía que ver con su idea de tesina, además, no desconozco eso, pero bueno, a mí me sirvió por el lado de que me alentaba. Y después, bueno, esta compañera fue como que se detuvo mucho más y terminó como agotándose, parece, de escribir. Con la transferencia, obviamente, que existe con el que exista, ¿no? Eso es lo más importante. Y llegar como, bueno, uno puede llegar de distintas maneras a estos acuerdos. Sí, sí, como una transferencia de trabajo. Exactamente, Sí. una transferencia de trabajo. Sí. Excepcionalmente me ha pasado que me han pedido un cambio de dirección. Es la excepción, pero puede pasar, Claro. puede pasar. Sí, sí, sí. Quisiera iniciarla. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es con Gonzalo, y Gonzalo me avisa y yo en cuanto puedo doy la primera entrevista. Es una entrevista breve donde ahí vamos redondeando el tema que ustedes pensaron, les digo cómo son los pasos, etcétera. Pero sobre todo es venir con una idea, ¿no? Sí. Y sobre eso trabajamos un poco en la entrevista y adelante. Gustavo, final, ¿puede contener una viñeta clínica que pueda clarificar alguna cuestión? Si pueden incluir viñetas clínicas, absolutamente. Nos interesa también que haya cierta articulación con alguna viñeta, algún pequeño recorte. Sí, sí, por supuesto. Y mientras lo escribía, escribí sobre, creo que estaba intentando escribir sobre la cuestión del alarido, sobre el concepto de alarido, y en ese momento me pregunté, bueno, es un grito, es un alarido que mencionaba una situación cotidiana. Entonces, bueno, me hacía preguntas esa cuestión y dije, bueno, ¿se puede, por ejemplo, investigar sobre ese concepto? Sí, claro. Claro. Sí, sí, claro, claro. Así que sí, sí, y se puede ilustrar con la viñeta clínica, con alguna parte, con alguna. ¿Sí? Sí, sí. En el alarido, sí, claro. El grito, la voz. ¿Sí? ¿Alguna? ¿Alguna pregunta más? ¿Vos? ¿No? Si les quedó alguna duda. Bueno, entonces esto, el paso es mandarle un mail a Gonzalo y el primer encuentro con. Que esto que decían, lo ideal es tener alguna idea, digamos, no ir a la entrevista sin es tener alguna idea ya armada. Tal vez sí le dan una vuelta más con Adriana, pero alguna idea sí, tener algún interés, alguna cosa. Bueno, Sí, sí. no, yo les quiero decirles que personalmente estoy muy contenta que mucha gente del CIM se presenta para las tesinas. De hecho, en la conversación clínica, a cómo vamos, que estamos contando con Gonzalo, hay como 12, ¿no, Gonzalo? 12 tesinas terminadas, es decir, que están diplomadas y van a recibir su diploma en la conversación clínica, que va a ser en octubre. Ya les va a llegar la información. Y desde aquí y a los que están por Zoom, les digo a los regulares, esperamos también que escriban su tesina. Son ellos. ¿Ustedes son Ellos, regulares? claro. Bueno, Son los entonces regulares pensé que sí, Claro, pensé que era el día del SIM. eso Bueno, es el otro fin de sí. semana. Así que ustedes que son regulares están muy en la cola, ¿eh? Sí. Así que, y sí, creo que de las que recibí este año, Andrea, Andrea, Andrea. sí, Andrea eh, Calamaro. sí,
de las que recibí este año, que son bastantes, supónganse unas 20, 2 personas de regular, ¿no? Así que a llamarme, a producir, a entusiasmarse. Espero que este taller de hoy Sí, esa es la idea, digamos. los entusiasme para... Sí. Ujú. Ya. Ya. Claro, claro. Esa es la idea, digamos. Por eso desde la pandemia que venimos haciéndolo, porque da resultado, es también como un modo de despertar y de escribir, de acercarse a los textos del ejercicio. Claro. Claro, claro. Sí, Pasa el mail por acá, el del Zoom, el mail es idevavecinas@gmail.com. sí, otra de las cuestiones, así como Pamela estaba interesada en el cine, digamos, hay gente que muy lectora y que por ahí trae algún texto, algún libro que le ha impactado y que lo relacionan con el tema que quieren investigar, ¿no? Claro. Además de la clínica, que realmente es muy enriquecedora cuando se articula el tema con lo que se descubrió, ese detalle de la clínica, ¿no? Ujú. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? No. Entonces, bueno, los esperamos. Los esperamos y no los esperamos. Quizás acá, desde este lado, los esperamos el próximo año, ¿eh? Así que bueno. Bueno. Bueno, muy bien. Muy bien.